En el corazón de la campiña inglesa, donde los campos verdes se extienden hasta el horizonte y la niebla se aferra a la tierra como un sudario, se esconde una historia de oscuridad y desesperación. Una historia que, incluso décadas después, sigue helando la sangre. Retrocedamos hasta 1966. Moore, Inglaterra. Un pequeño pueblo, tranquilo y apacible, ajeno a la pesadilla que estaba a punto de desatarse. Abril. El sol comenzaba a calentar la tierra, pero una frialdad persistente parecía resistirse a abandonar el lugar. Fue entonces cuando el cuerpo de Elsie Frost, una joven de 14 años, fue descubierto a orillas del canal Calder y Hebel. ¿Qué secretos ocultaban las tranquilas aguas? Elsie había salido de casa esa mañana para ir a un club de vela. Un día normal, una rutina familiar. Pero Elsie nunca regresó. Su cuerpo presentaba múltiples heridas de arma blanca. La brutalidad del ataque conmocionó a la comunidad. ¿Quién podría haber cometido un acto tan atroz? La investigación policial se centró inicialmente en posibles agresores sexuales y delincuentes locales. Se interrogaron a cientos de personas, pero ninguna pista sólida surgió. El caso se enfrió, convirtiéndose en un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y la persistencia del mal. Pasaron los años, décadas. El caso de Elsie Frost se convirtió en un archivo polvoriento, un eco fantasmal en los pasillos de la justicia. Pero la memoria de Elsie permaneció viva en el corazón de su familia y amigos. En 2015, la policía reabrió la investigación, impulsada por nuevas tecnologías y un renovado sentido de la determinación. Se revisaron las pruebas originales, se entrevistaron a nuevos testigos y se aplicaron técnicas forenses modernas. Podrían desenterrar la verdad tantos años después. En 2016, 50 años después del asesinato de Elsie, la policía arrestó a Peter Pickering, un hombre de 79 años, por el asesinato. Pickering ya estaba cumpliendo cadena perpetua por el asesinato de otra joven en 1972. La evidencia contra Pickering era circunstancial, pero convincente. Testigos lo habían visto cerca del lugar del crimen el día del asesinato de Elsie. Además, su perfil psicológico coincidía con el de un asesino sádico y calculador. Pickering negó vehementemente su participación en el asesinato de Elsie Frost. Sin embargo, el jurado lo declaró culpable. La justicia, aunque tardía, finalmente había llegado. Peter Pickering murió en prisión en 2018, llevándose consigo los secretos finales de aquel día fatídico. El caso de Elsie Frost, aunque resuelto, sigue siendo un recordatorio sombrío de la oscuridad que puede acechar, incluso en los lugares más tranquilos. Una herida que, aunque cicatrizada, nunca se cerrará por completo. Y uno se pregunta, ¿cuántos secretos más yacen ocultos bajo la superficie de la aparente normalidad, esperando ser desenterrados? En el corazón de la campiña inglesa, donde los campos verdes se extienden hasta donde alcanza la vista y el silencio solo se rompe por el canto de los pájaros, se esconde una oscuridad que desafía la idílica postal, una oscuridad que se aferra a la memoria colectiva, un recordatorio de que incluso en los lugares más tranquilos, el horror puede echar raíces. ¿Qué secretos guardan las paredes de una casa aparentemente normal? 1985. La familia Bamber, una familia aparentemente perfecta, es encontrada sin vida en su granja de Tolleshunt Darcy, Essex. Sheila Bamber, la hija adoptiva de Neville y June Bamber, es quien supuestamente ha perpetrado la masacre antes de quitarse la vida. Esa, al menos, es la versión oficial. Pero, ¿es posible que la verdad sea mucho más retorcida? La policía encuentra el rifle de Sheila, un rifle con el que supuestamente cometió los asesinatos. Sin embargo, hay un detalle inquietante. El arma no tiene silenciador, a pesar de que los vecinos no escucharon disparos. Un silencio sepulcral que contradice la brutalidad del acto.
un detalle insignificante o la clave para desentrañar una macabra farsa. Jeremy Bamber, el hermano de Sheila, hereda la granja y la fortuna familiar. Su comportamiento tras la tragedia levanta sospechas. Demasiado tranquilo, demasiado sereno. Algunos dirían, incluso, demasiado aliviado. ¿Es posible que la codicia pueda llevar a un hombre a cometer actos inimaginables? Las investigaciones revelan que Jeremy tenía deudas y que la familia era un obstáculo para su ambición. Un motivo, sin duda, poderoso. Pero las pruebas son circunstanciales, las dudas persisten. ¿Puede la justicia basarse en la mera sospecha? A pesar de la falta de pruebas contundentes, Jeremy Bamber es declarado culpable de los asesinatos, condenado a cadena perpetua, una sentencia que cumple hasta el día de hoy, manteniendo su inocencia. ¿Es Jeremy Bamber un monstruo o una víctima de las circunstancias? El caso Bamber sigue dividiendo a la opinión pública. Un laberinto de interrogantes sin respuesta. Un recordatorio de que la verdad, a veces, es la primera víctima. Y que, incluso cuando la justicia dicta sentencia, la sombra de la duda puede persistir para siempre. Una sombra que se cierne sobre la campiña inglesa. Un eco silencioso de una tragedia que nunca se desvanecerá por completo. En el corazón de la campiña inglesa, donde los campos verdes se extienden hasta un horizonte brumoso, se esconde una historia que hiela la sangre. Una historia de secretos enterrados, de una maldad que acecha en la sombra y de una familia marcada por la tragedia. ¿Estás preparado para adentrarte en la oscuridad? Nos trasladamos a la apacible aldea de Eltham, en Derbyshire. Un lugar que, en el año de 1665, se vio asolado por un horror inimaginable. La peste bubónica, la muerte negra, llegó a sus puertas, no a lomos de ratas, sino oculta en un fardo de tela enviado desde Londres. ¿Puedes imaginar el terror al descubrir los primeros síntomas? Fiebre alta, escalofríos, bubones grotescos hinchándose bajo la piel. La muerte acechaba en cada esquina, reclamando víctimas con una rapidez implacable. El pánico se apoderó de la aldea. Muchos buscaron huir, propagando la enfermedad a otros pueblos. Pero entonces, el reverendo William Mompesson y su predecesor, Thomas Stanley, tomaron una decisión audaz. Una decisión que cambiaría el curso de la historia de Eltham. Convencieron a los aldeanos de autoaislarse, de permanecer dentro de los límites de Eltham para evitar que la peste se extendiera. Una cuarentena voluntaria, un sacrificio inimaginable por el bien común. ¿Qué clase de fe y coraje se necesita para aceptar tu propia muerte inminente para salvar a otros? Durante 14 largos meses, Eltham se convirtió en una tumba. Las familias se desintegraron, los campos quedaron sin cultivar y el silencio, interrumpido solo por los lamentos de los moribundos, se apoderó del paisaje. Se estima que 260 personas, más de un tercio de la población, perecieron. Se establecieron puntos de entrega de alimentos en las afueras del pueblo. Se dejaba dinero en vinagre para desinfectarlo, un intento desesperado por evitar el contagio. Las misas se celebraban al aire libre, en un intento de mantener la distancia social, aunque la muerte rondaba cerca. Pero la historia de Eltham no es solo una historia de muerte y desesperación. Es también una historia de resistencia, de comunidad y de un sacrificio extraordinario. ¿Pero a qué precio? Después de 14 meses de horror, la peste finalmente remitió. Eltham emergió de las cenizas, una aldea marcada para siempre por la tragedia, pero también un símbolo de valentía y altruismo. Hoy, Eltham es un lugar de peregrinación, un recordatorio sombrío de un pasado oscuro. Los nombres de los fallecidos están grabados en lápidas y monumentos, un testimonio silencioso de su sacrificio. Pero, ¿qué fantasmas persisten en las casas vacías y los campos silenciosos? ¿Qué secretos susurran los vientos a través de los árboles centenarios? Algunos dicen
que los espíritus de los muertos aún vagan por Eyam, atrapados entre este mundo y el siguiente, que se pueden escuchar sus lamentos en las noches oscuras y ver sus figuras espectrales entre la niebla. Una advertencia silenciosa, quizás, de que incluso en los lugares más tranquilos, la oscuridad puede acechar, esperando el momento oportuno para resurgir, y que el sacrificio, a veces, es la única forma de contenerla. En el corazón de la campiña inglesa, donde los campos verdes se extienden hasta donde alcanza la vista y la niebla matutina se aferra a la tierra como un sudario, se esconde una historia que hiela la sangre. Una historia de secretos enterrados, de una oscuridad que acecha bajo la superficie de la normalidad. ¿Estás preparado para escucharla? Retrocedamos hasta 1974, un año que comenzó como cualquier otro, pero que pronto se vería marcado por un horror inimaginable. En el condado de Cheshire, una serie de desapariciones comenzaron a sembrar el pánico. Jóvenes, todos ellos, arrebatados de sus vidas sin dejar rastro. ¿Qué los unía? ¿Y quién o qué estaba detrás de estas inexplicables ausencias? La policía local, superada por la magnitud de los hechos, se vio obligada a recurrir a Scotland Yard. Detectives experimentados, curtidos en 1000 batallas contra el crimen, llegaron a la zona con la esperanza de desentrañar el misterio. Pero lo que encontraron superó sus peores pesadillas. Los primeros indicios apuntaban a un posible secuestrador, un depredador que acechaba en las sombras. Pero a medida que la investigación avanzaba, la verdad se reveló en toda su macabra magnitud. No se trataba de un simple secuestro. Era algo mucho más siniestro, algo que desafiaba toda lógica y razón. Los cuerpos de las víctimas comenzaron a aparecer, enterrados en los páramos desolados, ocultos bajo la maleza y la tierra. Cada descubrimiento era un golpe al estómago, una confirmación de que el mal había echado raíces profundas en aquel lugar. ¿Qué clase de monstruo era capaz de cometer tales atrocidades? El nombre que pronto resonaría en los titulares de todo el país era el de John Price, un hombre aparentemente normal, un vecino más, pero bajo esa fachada de respetabilidad se escondía un alma torturada, un ser consumido por la oscuridad. ¿Cómo pudo alguien llevar una doble vida tan espantosa? Price fue arrestado y llevado a juicio. Las pruebas en su contra eran abrumadoras. Confesó haber secuestrado, torturado y asesinado a 5 jóvenes, pero muchos creían que el número de víctimas era mucho mayor. ¿Cuántos secretos se llevó a la tumba? Fue declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua, pero su legado de horror perdura hasta el día de hoy. La campiña inglesa nunca volvió a ser la misma. La sombra de John Price se cierne sobre la tierra, un recordatorio constante de que el mal puede acechar en los lugares más insospechados. Y mientras escuchas esta historia, pregúntate, ¿qué oscuridades se esconden en tu propio vecindario? ¿Qué secretos permanecen enterrados bajo la superficie de la normalidad? Porque a veces, el verdadero horror no está en los monstruos que vemos en las películas, sino en los que se esconden entre nosotros. En el corazón de la campiña inglesa, donde los campos verdes se extienden hasta un horizonte brumoso, se esconde una historia que hiela la sangre. Una historia de secretos enterrados, de una oscuridad que acecha bajo la superficie de la normalidad. ¿Estás preparado para adentrarte en ella? En el verano de 1977, la pequeña aldea de Martlesham Heath, en Suffolk, se vio sacudida por un descubrimiento macabro. Un granjero, arando su tierra, desenterró algo más que tierra y piedras, algo que lo perseguiría en sus pesadillas. ¿Qué encontró exactamente bajo la tierra fértil? Eran los restos esqueléticos de una mujer. La policía local, desconcertada, inició una investigación que pronto se estancó. Sin identificación, sin pistas claras, el caso se enfrió, archivado entre los expedientes sin resolver. La mujer, a la que llamaron la Dama de los Campos,
se convirtió en un fantasma en la memoria colectiva del pueblo. Olvidada, quizás no del todo. Pasaron los años, las décadas. El caso permaneció latente, un eco silencioso en los archivos policiales. Hasta que, en 2020, la tecnología ofreció una nueva esperanza. El ADN, la ciencia forense moderna, prometía desvelar los secretos que el tiempo había intentado ocultar. ¿Podrían finalmente darle un nombre a la dama de los campos? Los análisis revelaron que la mujer había muerto entre 1975 y 1976. Tenía entre 23 y 35 años. Pero lo más inquietante fue el descubrimiento de que había sido atada de pies y manos antes de ser brutalmente asesinada. ¿Quién era esta mujer y por qué alguien querría borrarla del mapa? La investigación se reabrió con renovado vigor. Se revisaron viejos archivos, se entrevistaron a antiguos residentes y entonces una pista. Un nombre surgió de entre las sombras del pasado: Rita Ellis, una joven que había desaparecido en 1974, a pocos kilómetros de Martlesham Heath. ¿Podría ser ella la dama de los campos? Las pruebas de ADN confirmaron lo que muchos sospechaban. La dama de los campos era, en efecto, Rita Ellis, una joven auxiliar de vuelo, llena de vida y sueños, que había sido cruelmente arrebatada de este mundo. Pero la identificación de Rita era solo el principio. La pregunta crucial seguía sin respuesta. ¿Quién la mató? La policía centró su atención en los posibles sospechosos de la época. Se revisaron viejos informes, se rastrearon conexiones, y finalmente, un nombre emergió como el principal sospechoso: Arthur Brown, un hombre con un historial de violencia y un vínculo con la zona donde se encontró el cuerpo de Rita. ¿Era él el responsable de este acto atroz? En 2023, casi 50 años después del asesinato de Rita Ellis, Arthur Brown fue arrestado y acusado de su asesinato. La evidencia era circunstancial, pero convincente. Un hilo de ADN, un patrón de comportamiento, una sombra de sospecha que lo había perseguido durante décadas. ¿Sería suficiente para condenarlo? El juicio de Arthur Brown fue un espectáculo sombrío. Se presentaron pruebas, se escucharon testimonios, se revivieron viejos recuerdos, y al final, el jurado emitió su veredicto: culpable. Arthur Brown fue declarado culpable del asesinato de Rita Ellis. La justicia, aunque tardía, finalmente había llegado. Pero, ¿realmente se ha cerrado este capítulo oscuro? La historia de Rita Ellis es un recordatorio escalofriante de que el mal puede acechar en los lugares más insospechados, que los secretos pueden permanecer enterrados durante décadas, esperando ser desenterrados, y que, a veces, la verdad puede ser más aterradora que la ficción. ¿Cuántas historias como esta permanecen aún sin contar, esperando en la oscuridad? En los anales del crimen, algunas historias se graban con una tinta particularmente oscura, relatos que desafían la comprensión y perturban la tranquilidad del alma. Prepárense, porque hoy nos adentraremos en uno de esos abismos. Imaginad una apacible comunidad, un rincón aparentemente bendecido por la normalidad, donde los secretos acechan bajo la superficie, como depredadores invisibles. ¿Qué horrores podrían ocultarse tras las fachadas de casas impecables y jardines florecientes? Retrocedamos hasta 1974. En el condado de Marion, Florida, la joven Kimberly Leach, de 12 años, desapareció sin dejar rastro. Su ausencia dejó un vacío desgarrador, un eco de incertidumbre que resonaría durante años. ¿Qué le ocurrió a Kimberly? ¿Dónde se la llevaron? La investigación policial se intensificó, cada pista analizada con lupa, cada testimonio examinado con escepticismo. Pero el tiempo pasaba y la esperanza se desvanecía con cada día que Kimberly permanecía en paradero desconocido. Se enfrentaban a un secuestro, un acto de violencia aleatorio,
Semanas después, la macabra verdad salió a la luz. El cuerpo de Kimberly fue descubierto, revelando un crimen de una brutalidad indescriptible. La comunidad, antes un santuario de paz, se vio sumida en un mar de miedo y consternación. ¿Cómo pudo ocurrir algo así en su propio patio trasero? La búsqueda del responsable se convirtió en una obsesión colectiva. La policía, bajo una presión implacable, siguió cada hilo, cada indicio, hasta que un nombre emergió de entre las sombras: Ted Bundy. ¿Podría este hombre, de apariencia ordinaria, ser el monstruo que acechaba en la oscuridad? Bundy, ya sospechoso de otros crímenes atroces, se convirtió en el principal sospechoso. Las pruebas, aunque circunstanciales al principio, comenzaron a acumularse, tejiendo una red de sospecha cada vez más apretada. ¿Era posible que un depredador tan despiadado hubiera estado operando a plena vista? El juicio fue un circo mediático, un espectáculo macabro que capturó la atención del mundo entero. Bundy, con su carisma manipulador, intentó desafiar las acusaciones, pero la evidencia era irrefutable. Fue declarado culpable y sentenciado a muerte. ¿Se haría justicia finalmente? Ted Bundy confesó, poco antes de su ejecución en 1989, haber cometido decenas de asesinatos. La magnitud de su depravación heló la sangre de incluso los investigadores más curtidos. ¿Cómo una sola persona podía albergar tanta maldad? El caso de Kimberly Leach y la conexión con Ted Bundy permanece como un recordatorio sombrío de la fragilidad de la inocencia y la omnipresencia del mal. Un eco persistente de una pesadilla que, aunque contenida, nunca se desvanece por completo. ¿Cuántos monstruos más acechan, ocultos tras máscaras de normalidad, esperando su oportunidad para atacar? La pregunta inquietante permanece sin respuesta. En el corazón de la campiña inglesa, donde los campos verdes se extienden hasta donde alcanza la vista, y la niebla se aferra a la tierra como un sudario fantasmal, se esconde una historia que hiela la sangre, una historia de secretos enterrados, de una maldad que acecha en las sombras y de un horror tan profundo que desafía la comprensión. ¿Qué clase de oscuridad puede consumir a una comunidad tranquila, transformando la paz en un presagio de muerte? Retrocedamos hasta 1974. La pequeña aldea de Marton, en Wiltshire, era un lugar donde todos se conocían, donde las puertas permanecían abiertas y la confianza era tan común como la lluvia. Pero bajo la superficie idílica, algo siniestro estaba a punto de despertar. En la noche del 23 de marzo, la familia Reynolds desapareció sin dejar rastro. Arthur, el padre, Margaret, la madre, y sus dos hijos pequeños, Emily de 8 años y Thomas de 6, se esfumaron como humo en el viento. La casa quedó intacta, la cena a medio preparar sobre la mesa, los juguetes de los niños esparcidos por el suelo. Era como si el tiempo se hubiera detenido de repente, dejando tras de sí un vacío inquietante. ¿Qué fuerza invisible pudo arrebatar a una familia entera de su hogar, sin dejar ni una sola pista? La policía local, desconcertada, inició una investigación exhaustiva. Se rastrearon los campos, se registraron los bosques y se interrogó a cada residente de Marton, pero no se encontró nada. Ningún indicio de lucha, ninguna nota de rescate, ninguna señal de a dónde podrían haber ido los Reynolds. Las semanas se convirtieron en meses y la esperanza de encontrar a la familia con vida se desvaneció. El caso se enfrió, convirtiéndose en un expediente más en los archivos olvidados de la policía. Pero la gente de Marton no olvidó. El recuerdo de los Reynolds y la incertidumbre de su destino se cernía sobre la aldea como una sombra persistente. ¿Puede un pueblo entero vivir bajo el peso de un misterio sin resolver, sabiendo que la respuesta podría estar oculta a plena vista? Pasaron los años. La casa de los Reynolds permaneció vacía, un recordatorio silencioso de la tragedia que había golpeado a Marton. Algunos decían que estaba embrujada,
que se podían escuchar los susurros de los niños en el viento y ver la figura de Margaret mirando por la ventana. Otros, más pragmáticos, creían que la familia había huido, escapando de algún secreto oscuro que los perseguía. Pero la verdad, como suele ocurrir, era mucho más perturbadora. En 2010, 36 años después de la desaparición, un equipo de construcción que trabajaba en la renovación de la casa de los Reynolds hizo un descubrimiento macabro. En el sótano, oculto tras una pared falsa, encontraron los restos esqueléticos de 4 personas. Los análisis forenses confirmaron lo que muchos temían. Eran los restos de Arthur, Margaret, Emily y Thomas Reynolds. Pero el horror no terminó ahí. El examen de los huesos reveló algo aún más espantoso. Cada miembro de la familia había sido brutalmente asesinado. Arthur había recibido un golpe en la cabeza con un objeto contundente. Margaret había sido estrangulada. Y los niños habían sido apuñalados repetidamente. ¿Qué clase de monstruo podría cometer un acto tan atroz y por qué? La policía reabrió el caso, decidida a llevar al asesino ante la justicia. Pero después de tantos años, las pistas eran escasas. Los testigos habían muerto o se habían mudado, y las pruebas originales se habían perdido o contaminado. Sin embargo, un detective, obsesionado con el caso, se negó a rendirse. Revisó los viejos archivos, entrevistó a los pocos residentes de Marten que aún recordaban a los Reynolds y siguió cada pista, por tenue que fuera. Y finalmente, encontró algo. Un pequeño detalle pasado por alto en la investigación original, que apuntaba a un sospechoso, un vecino de los Reynolds, un hombre llamado David Miller, que había trabajado como jardinero para la familia. Miller había sido interrogado en 1974, pero había negado cualquier participación en la desaparición. No había pruebas que lo vincularan al crimen y fue descartado como sospechoso. Pero el detective descubrió que Miller tenía un historial de violencia doméstica y que había tenido una discusión acalorada con Arthur Reynolds poco antes de la desaparición. También descubrió que Miller había vendido su casa y se había mudado de Marten poco después de que los Reynolds desaparecieran. ¿Podría este hombre, que había vivido en la sombra durante décadas, ser el responsable de la masacre de la familia Reynolds? El detective rastreó a Miller hasta una pequeña ciudad costera en el norte de Inglaterra. Lo encontró viviendo bajo un nombre falso, trabajando como pescador. Cuando lo confrontó con las nuevas pruebas, Miller se derrumbó. Confesó haber matado a los Reynolds, describiendo con detalles escalofriantes cómo había planeado y ejecutado el crimen. Su motivo, según dijo, era la envidia. Envidia de la felicidad de los Reynolds, de su riqueza, de su vida perfecta. Envidia que se había convertido en odio, y el odio en una sed insaciable de sangre. David Miller fue juzgado y declarado culpable de 4 cargos de asesinato. Fue sentenciado a cadena perpetua, muriendo en prisión varios años después. El caso de la familia Reynolds se cerró finalmente, pero el horror de sus muertes sigue resonando en Marten. La aldea nunca volvió a ser la misma. La confianza se rompió, la inocencia se perdió, y la sombra de la tragedia se cernió sobre la comunidad para siempre. ¿Qué precio se paga cuando la oscuridad se instala en un lugar que alguna vez fue puro? ¿Y cuánto tiempo puede un secreto permanecer enterrado antes de que la verdad, por terrible que sea, salga a la luz? En el corazón de la campiña inglesa, donde los campos verdes se extienden hasta un horizonte brumoso, se esconde una historia que desafía la lógica y perturba la tranquilidad. Una historia de secretos enterrados, rituales oscuros y una presencia que aún hoy se siente en los huesos de quienes se atreven a escucharla. ¿Estás preparado para adentrarte en la sombra? El pequeño pueblo de Meonstoke, en Hampshire, parecía un remanso de paz en el verano de 1977. Pero bajo la superficie idílica, una corriente subterránea de miedo comenzaba a agitarse.
Todo comenzó con la desaparición de Susan Warrender, una joven de 19 años con una vida aparentemente normal. Susan fue vista por última vez saliendo de la biblioteca local una tarde de martes. Vestía una falda de flores y una blusa blanca, y llevaba un libro bajo el brazo. Nunca llegó a casa. La policía local, liderada por el inspector jefe Thomas Greaves, inició una búsqueda exhaustiva. Se rastrearon los campos, se peinaron los bosques y se interrogó a los vecinos. Pero no se encontró ni rastro de Susan. Se la había tragado la tierra. A medida que pasaban los días, la esperanza de encontrar a Susan con vida se desvanecía. La investigación se estancó y el caso se enfrió. Hasta que, 6 meses después, un descubrimiento macabro sacudió a la comunidad hasta la médula. Un grupo de excursionistas se topó con una escena horripilante en un claro aislado del bosque de Beacon Hill. Allí, entre los árboles centenarios, encontraron los restos de Susan Warrender. Su cuerpo había sido colocado en una posición ritual, rodeado de símbolos extraños grabados en la tierra. La autopsia reveló que Susan había sido torturada y asesinada. Los forenses encontraron evidencia de que había sido sometida a un ritual satánico. ¿Quién podría ser capaz de tal atrocidad? La noticia del asesinato de Susan Warrender conmocionó a la nación. La policía lanzó una investigación a gran escala, pero los culpables nunca fueron encontrados. El caso se convirtió en un misterio sin resolver, un recordatorio sombrío de la oscuridad que puede acechar incluso en los lugares más tranquilos. Años después, en 2013, un periodista de investigación llamado David Blake decidió reabrir el caso. Blake creía que la policía había pasado por alto pistas importantes y que la verdad sobre la muerte de Susan Warrender aún estaba por descubrirse. Blake entrevistó a antiguos residentes de Meonstoke, revisó los archivos policiales y siguió pistas que lo llevaron a lugares oscuros y perturbadores. Descubrió una red de secretos y mentiras que protegía a los responsables del asesinato de Susan. Sus investigaciones lo condujeron a un antiguo culto satánico que operaba en la zona en la década de 1970. Este culto, conocido como los Hijos de la Noche, practicaba rituales oscuros y sacrificios humanos. ¿Podría Susan Warrender haber sido una de sus víctimas? A medida que Blake se acercaba a la verdad, comenzó a recibir amenazas. Anónimos le advertían que dejara de investigar, que no removiera el pasado, pero Blake estaba decidido a descubrir la verdad, sin importar el precio. Finalmente, Blake reunió suficiente evidencia para acusar a 3 miembros del culto, los Hijos de la Noche. Fueron arrestados y juzgados por el asesinato de Susan Warrender, pero, para sorpresa de todos, fueron absueltos por falta de pruebas. El caso de Susan Warrender sigue siendo un misterio sin resolver. Los culpables de su muerte nunca fueron llevados ante la justicia, y la sombra de los Hijos de la Noche aún se cierne sobre el pueblo de Meonstoke. ¿Qué secretos permanecen ocultos en la campiña inglesa? ¿Y cuántas otras víctimas yacen olvidadas, esperando ser descubiertas? A veces, es mejor dejar que los muertos descansen en paz, pero la verdad, como la sangre, siempre encuentra una forma de salir a la superficie. ¿O no? En los anales de la historia criminal, ciertas historias resuenan con una particular nota de horror, un eco de la oscuridad que acecha en los rincones más sombríos de la psique humana. Hoy nos adentraremos en una de esas historias, un caso que desafía la comprensión y nos obliga a confrontar la fragilidad de la inocencia. ¿Qué sucede cuando la confianza se rompe de la manera más irreparable? Nos trasladamos a la apacible ciudad de Pocatello, en Idaho, Estados Unidos. Un lugar donde la vida transcurría con la lentitud característica de las pequeñas comunidades, hasta que la tragedia irrumpió, destrozando la tranquilidad y revelando una verdad escalofriante. Era el 22 de septiembre de 1992. Una niña de tan solo 12 años, Shanda Sharer,
se convirtió en el objetivo de una crueldad inimaginable. Su delito, a los ojos de sus agresoras, fue despertar los celos enfermizos de una adolescente perturbada. ¿Cómo un simple arrebato de celos puede desatar una espiral de violencia tan brutal? Amanda Michelle Barker, de 15 años, lideró un grupo de jóvenes desalmadas. Melinda Gay Loveless, de 16, Lori Tackett, de 17, y Hope Rippey, de 14. Cegadas por una rabia irracional, planearon un acto de venganza que helaría la sangre de cualquiera que lo escuchara. El 10 de enero de 1992, Shanda fue secuestrada. Llevada a un paraje desolado, fue sometida a horas de tortura indescriptible. La golpearon, la apuñalaron y la quemaron viva. Su cuerpo, finalmente, fue abandonado en un camino rural. Un testimonio mudo de la depravación humana. ¿Qué clase de monstruos son capaces de semejante atrocidad? La investigación policial reveló una trama de celos, manipulación y una escalofriante falta de empatía. Las 4 jóvenes fueron arrestadas y juzgadas por el asesinato de Shanda Shader. Cada una recibió diferentes sentencias, pero ninguna de ellas podría borrar la mancha imborrable que dejaron en la historia de Pocatello. El caso de Shanda Shader es un recordatorio sombrío de la capacidad del mal para infiltrarse incluso en los lugares más insospechados. Un testimonio de la fragilidad de la vida y la importancia de permanecer vigilantes ante la oscuridad que acecha en el corazón humano. ¿Cuántas otras historias como esta permanecen ocultas, esperando ser desenterradas? La niebla se arrastra, densa y fría, sobre los campos de Indiana. Un silencio antinatural se cierne sobre la pequeña ciudad de Delphi. Un silencio que pronto se rompería con un grito que resonaría durante años en la memoria colectiva. Febrero de 2017. Liberty German, de 14 años, y Abigail Williams, de 13, se dirigieron a los senderos del puente Monon High, una estructura ferroviaria abandonada que cruzaba el arroyo Deer. Un paseo vespertino, una promesa de libertad adolescente, una fotografía inocente que se convertiría en un presagio. Esa tarde, las chicas nunca regresaron a casa. La búsqueda comenzó al caer la noche, una carrera desesperada contra el tiempo y la oscuridad. Al día siguiente, los cuerpos de Liberty y Abigail fueron descubiertos en un área boscosa, no muy lejos del puente. La escena, un eco mudo de una violencia indescriptible. Pero en medio de la tragedia, una chispa de esperanza. Liberty, en sus últimos momentos, había grabado en secreto un breve video y un fragmento de audio en su teléfono móvil. Un hombre, caminando sobre el puente, su rostro parcialmente oculto, su voz, gutural y amenazante, pronunciando apenas unas palabras: «Chicas, bajen de ahí». La grabación, de apenas unos segundos, se convirtió en la pieza central de la investigación. La imagen borrosa, el audio distorsionado, la única pista tangible en un mar de incertidumbre. La policía la hizo pública, con la esperanza de que alguien, en algún lugar, reconociera al hombre del puente. Durante años, la investigación se estancó. Miles de pistas, cientos de entrevistas, pero ninguna conexión definitiva. El hombre del puente, un fantasma en la niebla, elusivo y aterrador. La comunidad de Delphi, atenazada por el miedo y la frustración, se preguntaba si alguna vez conocerían la verdad. En 2022, 5 años después de los asesinatos, un giro inesperado. La policía anunció el arresto de Richard Allen, un hombre de 50 años, residente de Delphi. Un farmacéutico, un miembro de la comunidad, un rostro familiar que ahora se revelaba como el presunto autor de un crimen atroz. La evidencia contra Allen era circunstancial, pero acumulativa. Testigos que lo ubicaron cerca del puente el día de los asesinatos. Un arma de fuego que coincidía con el tipo utilizado en el crimen. Y lo más inquietante,
una confesión, aparentemente involuntaria, a su esposa. Ahora, Richard Allen espera su juicio. La niebla sobre Delphi aún no se ha disipado por completo. Las preguntas persisten, las respuestas se esconden en las sombras. ¿Por qué Liberty y Abigail? ¿Qué motivó a este hombre a cometer un acto tan horrendo? Quizás, algún día, la verdad emerja por completo. Pero incluso entonces, la cicatriz permanecerá. El recuerdo de dos jóvenes vidas truncadas, un recordatorio sombrío de que el mal puede acechar en los lugares más inesperados, esperando el momento oportuno para atacar, y que a veces el silencio es el preludio del horror. En el corazón de la campiña inglesa, donde los campos verdes se extienden hasta un horizonte brumoso, se alza una casa. No es una casa cualquiera, sino una que susurra secretos a la noche. Una que ha sido testigo de horrores indescriptibles. ¿Qué clase de oscuridad puede arraigarse en un lugar así, manchando para siempre su historia? Nos trasladamos a la década de los 70. Era un verano sofocante, el de 1974, cuando la familia Reynolds se mudó a la antigua mansión. Buscaban paz, un respiro del bullicio de la ciudad. Lo que encontraron, en cambio, fue una pesadilla que los perseguiría hasta la tumba. Los primeros días fueron idílicos. Los niños corrían por los jardines, explorando los rincones olvidados de la propiedad. Los padres, Sarah y David, se deleitaban con la tranquilidad, creyendo haber encontrado su paraíso particular. Pero la calma era solo una fachada, una máscara que ocultaba una presencia siniestra. Pronto, los susurros comenzaron, voces débiles, apenas audibles, que parecían emanar de las paredes, objetos que se movían solos, puertas que se abrían y cerraban con violencia. Al principio, lo atribuyeron al viento, a la antigüedad de la casa, pero la verdad era mucho más perturbadora. Una noche, la hija menor, Emily, de tan solo 7 años, despertó gritando. Afirmaba haber visto una figura oscura en su habitación, un hombre con ojos vacíos que la observaba desde la esquina. Sus padres intentaron calmarla, asegurándole que solo había sido una pesadilla, pero en sus corazones sabían que algo terrible estaba ocurriendo. ¿Qué acechaba en la oscuridad de esa casa? ¿Qué entidad maligna se alimentaba del miedo de la familia Reynolds? Los días siguientes fueron un torbellino de terror. Las manifestaciones se intensificaron, volviéndose más violentas, más personales. La familia se sentía observada, acosada por una fuerza invisible que parecía disfrutar de su sufrimiento. David, el padre, comenzó a investigar la historia de la casa. Descubrió que, en el siglo XIX, había sido escenario de un brutal asesinato. Un hombre había matado a su esposa y a sus hijos antes de quitarse la vida. Se decía que sus espíritus aún vagaban por la propiedad buscando venganza. ¿Podría ser que la familia Reynolds hubiera despertado a estos fantasmas vengativos? ¿O había algo aún más siniestro en juego? La respuesta llegó en una noche tormentosa. Un trueno sacudió la casa y las luces se apagaron. En la oscuridad, Emily volvió a ver a la figura. Esta vez no estaba sola. Detrás de ella se vislumbraban otras sombras, espectros deformes que se acercaban lentamente. Emily gritó, y sus padres corrieron a su habitación. Pero cuando llegaron, la niña había desaparecido. La buscaron por toda la casa, desesperados, pero no encontraron ni rastro de ella. La policía nunca resolvió el caso. La familia Reynolds abandonó la casa al día siguiente, dejando atrás sus sueños y su cordura. La mansión quedó vacía, abandonada a su destino. Pero la leyenda persiste. Se dice que, en las noches de tormenta, se pueden escuchar los gritos de Emily resonando entre las paredes, y que la figura oscura aún acecha en las sombras, esperando a su próxima víctima. ¿Te atreverías a pasar una noche en esa casa? ¿Te atreverías a desafiar a los espíritus que la habitan? Porque a veces,
los lugares más hermosos pueden esconder los secretos más oscuros. Y una vez que la oscuridad te encuentra, ya no hay vuelta atrás. En los anales de la historia criminal, ciertas historias resuenan con una particular nota de horror, un eco de la oscuridad que acecha en los rincones más profundos de la psique humana, que impulsa a un individuo a cruzar la línea, a abandonar la cordura y sumergirse en un abismo de violencia. Hoy nos adentraremos en un caso que desafía la comprensión, un relato de obsesión, engaño y brutalidad que sacudió los cimientos de una comunidad aparentemente tranquila. Retrocedamos hasta el año 2011, en la ciudad de Oslo, Noruega, un lugar conocido por su belleza natural y su reputación de seguridad. Se convertiría en el escenario de un crimen que dejaría una cicatriz imborrable. Anne Elizabeth Hagen, una mujer de 68 años, esposa de un prominente empresario, desapareció sin dejar rastro de su hogar. La mañana del 31 de octubre, su esposo, Tom Hagen, regresó a la residencia familiar y encontró una nota inquietante. ¿Qué decía esa nota? Era una demanda de rescate, una suma escalofriante de 9 millones de euros en la criptomoneda Monero. Pero no era solo la cantidad lo que helaba la sangre. Las instrucciones eran intrincadas, casi imposibles de seguir, y la nota estaba escrita en un lenguaje críptico, sugiriendo que los secuestradores eran profesionales, fríos y calculadores. La policía se enfrentó a un dilema. ¿Era un secuestro real o algo más siniestro? Las primeras investigaciones se llevaron a cabo en secreto, con la esperanza de proteger la vida de Anne Elizabeth. Pero a medida que pasaban las semanas y luego los meses, la esperanza se desvanecía. ¿Dónde estaba Anne Elizabeth? ¿Seguía con vida? Las autoridades comenzaron a sospechar que algo no encajaba. La falta de comunicación por parte de los supuestos secuestradores, la naturaleza inusual de la nota de rescate, todo apuntaba a una posibilidad aterradora: que Tom Hagen, el propio esposo de Anne Elizabeth, estuviera involucrado. La investigación se intensificó. La policía examinó las finanzas de Hagen, sus movimientos, sus relaciones, y lo que descubrieron fue una red de secretos y mentiras. En el año 2020, casi 9 años después de la desaparición de Anne Elizabeth, Tom Hagen fue arrestado y acusado de asesinato o complicidad en el mismo. La acusación sacudió a Noruega. ¿Cómo podía un hombre adinerado y respetado ser capaz de un acto tan atroz? El juicio de Tom Hagen fue un circo mediático. La fiscalía presentó pruebas circunstanciales, pero convincentes. Argumentaron que Hagen tenía motivos financieros para deshacerse de su esposa, que estaba endeudado y que la muerte de Anne Elizabeth le permitiría cobrar una considerable póliza de seguro de vida. Pero la defensa contraatacó, argumentando que no había pruebas directas que vincularan a Hagen con la desaparición de su esposa, que la nota de rescate era genuina y que Anne Elizabeth podría haber sido víctima de un secuestro real. El juicio duró semanas, con testimonios desgarradores y revelaciones sorprendentes. Pero al final, el jurado no pudo llegar a un veredicto unánime. El caso fue declarado nulo. Se saldría Tom Hagen con la suya. La fiscalía no se rindió. Decidieron volver a juzgar a Hagen, y en el segundo juicio presentaron nuevas pruebas, nuevos testigos, una imagen más clara de la oscuridad que se escondía detrás de la fachada de un hombre de negocios exitoso. En febrero de 2024, Tom Hagen fue declarado culpable de asesinato y sentenciado a 21 años de prisión. La sentencia marcó el final de un capítulo oscuro en la historia de Noruega. Pero incluso con Hagen tras las rejas, la pregunta persiste: ¿dónde está el cuerpo de Anne Elizabeth Hagen? ¿Se revelará alguna vez la verdad completa de lo que sucedió en esa fatídica mañana de octubre? El caso de Anne Elizabeth Hagen es un recordatorio escalofriante de que el mal puede acechar en los lugares más inesperados, detrás de las puertas cerradas de hogares aparentemente perfectos, en los corazones de aquellos que creemos conocer,
Y a veces, la verdad es mucho más aterradora que la ficción.